Bueno, damos comienzo a nuestra clase de hoy. Ya ahora comenzamos a entrar un poco en materia nueva, ya que vamos a comenzar a ver en esta semana el movimiento circular. Hasta ahora, gran parte de todo lo que habíamos visto en movimiento era en una dimensión, en dos dimensiones, a lo más, pero en dos dimensiones habíamos visto más que nada movimiento parabólico. ¿Ya? Habíamos visto antes las reglas, o sea, habíamos visto antes las leyes de Newton, habíamos visto las ecuaciones que rigen el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el movimiento parabólico que describe el lanzamiento de un proyectil, y todo eso de hecho fue evaluado ayer. Hoy ya vamos a comenzar con algo completamente nuevo, que es el movimiento circular. Primero una breve definición. Como su nombre lo dice, movimiento circular corresponde a un movimiento, ¿ya?, cuya trayectoria es una circunferencia. Ese es un movimiento circular. Es como un tanto obvia esta definición. Si el movimiento circular claramente tiene que moverse en algo con forma de círculo. Y claro, es específicamente la circunferencia, que circunferencia se le llama al borde de un círculo. ¿Ya? Ahora, en particular aquí vamos a ver varias clases de movimientos circulares, pero vamos a comenzar con el movimiento circular uniforme, o también que vamos a abreviar como MCU. ¿En qué sentido es un movimiento uniforme? Si este puntito de aquí representase el centro de nuestra trayectoria circular, aquí esta línea representaría el radio de la trayectoria, y uno puede preguntarse, pero ¿cómo hablamos de movimiento circular si esto no es rectilíneo? Nosotros vamos a referirnos a movimiento circular uniforme cuando su rapidez es constante. Ahora yo les hago esta pregunta. Que haya rapidez constante, ¿significa entonces que no hay aceleración? ¿O estamos errados si decimos eso? Hay aceleración centrípeta. Hay una aceleración centrípeta. Aquí alguien ya revisó las diapositivas de la semana, muy bien. Efectivamente, existe una aceleración llamada centrípeta. Centrípeta significa hacia el centro, ¿ya? Es como lo contrario de centrífuga. Centrífuga es algo que huye del centro, centrípeta es algo que tira, que jala hacia el centro. Ahora, ¿por qué uno dice que hay aceleración siendo que la rapidez es constante? Porque la rapidez es constante en este tipo de movimientos, pero la velocidad, aquí por ejemplo puede ser un vectorcito en esta dirección, tangente a la trayectoria,
Pero en este otro puntito de acá, la velocidad va a ser un vector que puede tener el mismo largo, pero va a tener una dirección diferente. Mismo módulo, pero diferente dirección. Como cambió la dirección, entonces hay aceleración. Y esa es la que nosotros vamos a referirnos después como aceleración centrípeta. Ahora también es importante reconocer otra cosa de un movimiento circular que tiene que ver con otro tipo de coordenadas también. Resulta que si esto uno lo dibuja en un sistema de coordenadas x, y, denme un segundito aquí. Aquí voy a suponer que el centro está más o menos por aquí. Esto es posible que ustedes ya lo hayan aprendido en los cursos de matemáticas, pero si este vector de aquí representa la posición de la partícula en algún momento dado, ustedes bien saben que las coordenadas de este punto son x, y. Pero además nosotros vamos a agregar una descripción adicional en términos del ángulo que es trazado desde el eje x hacia el vector posición. ¿Cómo se le llama ese ángulo? Depende mucho del libro de donde ustedes estudien. Aquí nosotros vamos a usar la letra griega z por el momento, ¿ya? A esa letra griega z se le conoce también como posición angular. Importante es también mencionar de que el signo de z es positivo cuando el ángulo está descrito en sentido contrario a las manillas del reloj y negativo cuando está descrito el ángulo en sentido horario, a favor de las manecillas de un reloj analógico. Ahora resulta también de que esta posición angular es una función del tiempo, porque la partícula primero va a estar aquí, pero después en otro punto, por ejemplo, en otro tiempo, va a estar acá, por ejemplo. En este caso tenemos una posición diferente. Y ahí vamos a tener una posición angular diferente también. Y así como nosotros teníamos que el cambio en la posición de una partícula se llamaba desplazamiento, nosotros también vamos a tener ahora algo llamado desplazamiento angular. El desplazamiento angular se define como el cambio en la posición angular. De la misma forma como uno define desplazamiento. Desplazamiento era cambio de posición, desplazamiento angular es cambio de posición angular. Entonces esto vendría siendo la posición angular final menos la posición angular inicial. A esto se le llama desplazamiento angular. Este es uno de los primeros conceptos importantes que debemos tener en cuenta cuando hablemos nosotros de movimiento circular. Otro concepto que hemos de tener en cuenta y para el cual ustedes tienen que tener mucho cuidado cuando hagan los cálculos con su calculadora es el concepto de ángulo en radianes.
Todos conocemos cuántos grados tiene una circunferencia, ¿no? Pero nosotros aquí vamos a definir otra especie de unidad de medida para los ángulos. Un ángulo se define en radianes como el cociente o razón o la división entre el arco subtendido, o mejor dicho, entre la longitud de arco subtendido y el radio. En español, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Supongan que ustedes quieren calcular cuánto vale este ángulo de aquí, este desplazamiento angular. Un círculo tiene radio r, y el radio es el mismo trazado hacia cualquier dirección. Longitud de arco se le llama básicamente al largo de esta parte de aquí. A eso se le llama longitud de arco. Y a veces se le abrevia también como delta S. Esta es una notación que ustedes puede ser que vean mucho después cuando vean los cursos de cálculo, ¿ya? Entonces, en este caso, si nosotros calculamos el ángulo o el desplazamiento angular como la distancia recorrida a lo largo de ese arco dividida por el radio de la trayectoria circular, en este caso, el ángulo va a estar expresado en radianes. Y aquí nosotros tenemos un ejemplo bien particular. ¿Qué pasa en el caso de una circunferencia completa? Si aquí nos estamos refiriendo al ángulo barrido por toda la circunferencia, el radio se mantiene tal cual, pero ¿cuánto sería la longitud de arco de una circunferencia completa? ¿Alguien se la sabe? 2pi Falta algo aquí, 2pi por algo, por r. por r. El perímetro de una circunferencia es 2pi por r. ¿Recuerdan? Esto es de geometría. La longitud o el perímetro del arco de una circunferencia es 2pi por r. Aquí uno cancela las r's y nos damos cuenta entonces de que estos aquí son 2pi radianes. Pero nosotros al mismo tiempo sabemos que una circunferencia, ¿cuántos grados tiene? 360 grados. Entonces esto nos permite a nosotros establecer la primera equivalencia entre ángulos en grados y ángulos en radianes. Con esto ya sabemos que 2pi radianes son 360 grados. Sabiéndose esto, ustedes ya van a poder hacer unos cuantos problemas en los cuales haya que transformar entre una unidad y otra. Un ejemplo de transformación.
Aquí ustedes pueden aplicar regla de 3 simple o mutar de unidades como lo hacemos en física. Por ejemplo, 45 grados en radianes son 45 grados, y lo que hacemos, como ustedes bien recordarán, es multiplicar por una fracción, donde en algún lugar colocamos la unidad que queremos cancelar, en este caso los grados, abajo, y arriba los radianes, para que así uno pueda cancelar los grados. Y aquí nosotros colocamos nuestra equivalencia. Sabemos que 360 grados son 2pi radianes. Resulta que en una calculadora, si ustedes hacen el cálculo aquí de cuánto vale 45 dividido como fracción por 360, esto da una fracción exacta, que es exactamente un octavo. O sea, esto queda 2pi radianes dividido por 8, o lo que es exactamente lo mismo, pi cuartos radianes. Entonces 45 grados son pi cuartos radianes. 90 grados son pi medios, por ejemplo. Vamos con otro ejemplo, pero el de la transformación inversa. Un radián en grados es ¿cuánto? ¿Dónde colocamos los radianes? ¿Arriba o abajo? Abajo. Para que así se cancelen con los originales. Y arriba entonces colocamos los grados. Y usamos la equivalencia que conocemos. Sabemos que 2pi radianes son 360 grados. Y esto ya hay que entrar a calcularlo con calculadora. 2pi dividido por 360. No, al revés, sorry, me equivoqué. 360 dividido por 2pi son 57.30 aproximadamente. 57.30 grados. Así que ya sabemos que un radián es aproximadamente 57 grados, pero si ustedes quieren obtener resultados precisos, es mejor que utilicen ustedes la equivalencia que les mostré acá arriba en color azul, en lugar de esta otra de acá. Porque esta de aquí es exacta, mientras que esta de acá abajo es aproximada. Recuerden que en cualquier momento de la clase, si tienen consultas, dudas o algo que no les quedó claro, pueden preguntar a través del chat o, mejor aún, abrir su micrófono y preguntar. Eso pueden hacerlo en cualquier momento de la clase. ¿Alguna duda hasta ahora? No, profe. No, profe. No, profe. Ok. Si les aparece una duda después, recuerden, pueden preguntar en cualquier momento. Ahora, un detalle que es interesante del radián es que si ustedes hacen el calce de unidades, la longitud de arco está escrita en metros, los radios están escritos en metros y se cancelarían las unidades. Entonces el radián es como equivalente a no tener unidades de medida, y eso suena un poco extraño. Y es por eso que el radián es muchas veces considerado una pseudo unidad de medida, porque no tiene una equivalencia así como, no es como el Newton, que es kilogramo por metro dividido por segundo al cuadrado. El radián no tiene una equivalencia así. Entonces, cuando uno habla de radianes, uno dice, ok, ya sabemos que el ángulo está expresado en términos
de una razón y no en términos de los grados típicos. Entonces, no se extrañen si ustedes ven cosas de repente en algún problema como que radián por metro, esto sigue siendo metros, porque en el fondo el radián es una pseudo unidad de medida, ¿ya? Es por eso. Ahora vamos a describir un poco sobre la cinemática del movimiento circular uniforme. Vamos a hablar con la rapidez. Vamos a comenzar con la rapidez. En un movimiento circular uniforme, la rapidez es constante. Bien. Rapidez constante implica entonces que va a ser igual a la rapidez media. Y la rapidez media se calculaba como la cantidad de espacio recorrida dividida por el tiempo empleado. Esto es todavía de cinemática uni y bidimensional. Aquí no hemos colocado nada nuevo en esta parte aún. Ahora, si es que uno se refiere a qué es lo que pasa cuando la partícula da una vuelta completa, esto ya en el caso de una vuelta completa, en el caso de una vuelta completa nosotros ya sabemos que la distancia recorrida por la partícula son 2pi por r, que es el perímetro de la circunferencia, dividido por el tiempo que le toma a la partícula en dar una vuelta completa. Resulta que eso en física tiene un nombre, que nosotros vamos aquí a abreviar por la letra T mayúscula, y es lo que se llama período. El período es el tiempo que demora en dar una vuelta completa. Entonces aquí tengan cuidado ustedes cuando vean un ejercicio de si están usando T minúscula o T mayúscula. T mayúscula es de período y esto se refiere a una vuelta completa. Entonces aquí vamos a generar aquí un pequeño ejemplo. La rapidez aproximada de una persona sobre Temuco debido a la rotación de la Tierra es. Y aquí vamos a ver cómo hacemos este cálculo. Voy a ver si puedo agrandar este círculo para que se note mejor. Imaginen que ese círculo de aquí es el centro de la Tierra y aquí vamos a suponer que la Tierra es aproximadamente una circunferencia. No es exacta, no, una esfera, no es exactamente una esfera, es más como un obloide, una especie como de huevo,
debido a que la rotación de la Tierra tiende a deformarla, pero por el momento vamos a suponer que el radio de la Tierra es 6.370 kilómetros, ¿ya? No es necesario que se sepan ustedes este dato de memoria, yo sí me lo sé de memoria, ¿ya? Pero no es necesario que ustedes se lo sepan. Ahora resulta que Temuco no está en cualquier punto, Temuco está más o menos por aquí. Resulta que si uno busca cuánto vale la latitud de Temuco, al menos haciendo una pequeña búsqueda en Google, nos dice que la latitud de Temuco es aproximadamente menos 38.73 grados. O sea, casi 39 grados negativos. Eso significa que Temuco está más o menos por aquí. Donde esos 38 grados, ups, perdón, me fui muy adentro. Donde esos 38 grados están medidos con respecto a la línea del Ecuador. ¿Ok? Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque ¿cómo calculamos entonces los datos? Resulta que aquí yo les mostré a ustedes cómo calcular la rapidez, como 2pi por r dividido por la vuelta, por el tiempo que demora en dar una vuelta completa, el periodo. Pero ojo que esta r de aquí es el radio de la trayectoria. ¿Y por qué yo les menciono esto? Porque la Tierra no gira en esta dirección, gira en realidad en esta otra dirección. Eso significa que el radio de, perdón, que la trayectoria seguida por Temuco es una cosa más o menos así. Esta vendría siendo la trayectoria circular de Temuco, debido a la rotación de la Tierra. ¿Ya? Aproximadamente eso. Voy a aquí aprovechar los dibujos, el dibujo automático. Entonces, cuando ustedes coloquen aquí cuánto vale el R, tiene que ser este R de acá. El R de la trayectoria circular. Voy a mejor dibujarlo con color azul. Y ese R pueden darse cuenta que no es exactamente el mismo R de la Tierra. ¿Alguien puede decirme cómo calcularían como posibilidad ese radio? No es necesario que la chunten en la primera. Veamos cómo lo harían ustedes. ¿Puede ser el seno del ángulo de la Tierra? Digo, de Temuco. Mira, estás en lo correcto en el sentido de que hay que usar trigonometría. Aquí alguien me dice en el chat que calculando proporción, usando seno o coseno. Veamos. Si ustedes miran aquí, el radio es la línea que yo describí abajo, pero esa línea vendría siendo también la misma que está acá arriba. Y donde aquí hay un 38
73 grados. Y esto de aquí es el radio de la Tierra, la hipotenusa. Entonces, efectivamente, aquí hay una función trigonométrica. Pero ¿cuál función trigonométrica es la que tendría que usar en este caso? Coseno. Coseno. Es el radio, es el radio adyacente. Los 90 grados que harían en Temuco, en realidad los 90 grados, voy a dibujarlo aquí en la misma Tierra, los 90 grados que harían aquí en realidad. Ahí están los 90 grados. Entonces, el radio de Temuco sería calculable como el radio de la Tierra por coseno de 38.73 grados. Vámonos a nuestra linda calculadora aquí. El radio de la Tierra, como ya les dije, son 6.370 kilómetros aproximadamente por coseno de 38.73 grados. Y esto nos da 4.969 kilómetros. Perfecto, con eso tenemos el radio de la Tierra. ¿Qué más necesitamos aquí para calcular la rapidez de Temuco? Necesitamos el período. ¿Cuánto vale el período del movimiento de Temuco alrededor de la Tierra? ¿Cuánto se demora Temuco en dar una vuelta completa? 24 horas. 24 horas, es un día. Un día es lo que se demora Temuco en dar una vuelta completa alrededor de la Tierra. Entonces ahora calculamos la velocidad tangencial. La velocidad tangencial, recordemos, es 2pi por r, que vendría siendo el perímetro completo de la circunferencia dividida por el periodo. O sea, 2pi por los 4.969 kilómetros de la trayectoria circular de Temuco, dividido por 24 horas. Entonces esto nos entrega un valor igual a, veamos, 2pi por 4.969 dividido por 24, lo que nos da un total de aproximadamente 1.301 kilómetros por hora. Si bien esta es una velocidad que parece gigante, la verdad es que uno no siente los efectos de ello debido a que, en un rato más vamos a ver, la aceleración asociada a esta velocidad es bastante pequeña. Es por eso que uno no siente los efectos de esta velocidad. Pero ahora vamos a ver un concepto que se llama velocidad angular. Resulta que si ustedes toman la velocidad, pero la rapidez que habíamos visto hace un rato, dijimos que era el arco subtendido dividido por el tiempo empleado en desarrollar ese arco, en barrer ese arco. Pero desde la misma definición de un ángulo en radianes, nosotros habíamos visto que un ángulo en radianes se puede expresar como el arco dividido por el radio. Si yo aquí despejo cuánto vale el arco, tengo que la longitud de arco es
igual al radio de la trayectoria por el ángulo subtendido. ¿Qué pasa si yo reemplazo esto aquí? Entonces yo tengo ahora la división entre radio por ángulo dividido por tiempo empleado. Ahora, yo sé que en un movimiento circular, el radio de la trayectoria es constante. Así que podría yo aislarlo de esta fracción y en la fracción simplemente colocar el cociente entre el desplazamiento angular y el tiempo empleado en desarrollar ese desplazamiento angular. Y si ustedes miran esta cosa que está aquí, toda esta fracción, tiene toda la pinta de ser una rapidez. Recuerden que en cinemática uno tenía que la velocidad en el eje X era el desplazamiento de X dividido por el tiempo, ¿no? Esto lo habíamos visto nosotros de cinemática. Y esto que está acá, que ahora voy a colocar entre paréntesis, se parece demasiado a esta cosa. Solamente que en lugar de ser un desplazamiento de posición, es un desplazamiento de tipo angular. Así que, por eso entonces aquí vamos a usar una letra parecida a la B, que es la letra griega omega, para referirnos a esta cantidad. Y omega es algo que aquí vamos a llamar velocidad angular. Y para calcular la velocidad angular tenemos dos posibles fórmulas. Una es la que acabo de mostrarles aquí. Y la otra es irnos al caso cuando esto ya ha recorrido una vuelta completa. Una vuelta completa tiene 2 pi radianes y el tiempo empleado en recorrer 2 pi radianes son t segundos. T mayúscula es el periodo. ¿Cuál de las dos van a ocupar ustedes? Va a depender de los datos que a ustedes les entreguen en el problema. La velocidad angular se mide en radianes por segundo. No es la única forma de medir velocidad angular. También a veces se utilizan las revoluciones por segundo o revoluciones por minuto, sobre todo en el lenguaje automotriz. La RPM es cuántas vueltas da el motor en un minuto, ¿ya? Si ustedes consideran que una revolución son 2 pi radianes, pueden transformar perfectamente esas RPMs a radianes por segundo. Ahora, aquí hemos visto rapidez, hemos visto velocidad angular, pero no hemos visto velocidad todavía, el vector velocidad. Voy a cambiar de color mejor. Resulta que el vector velocidad es un vector que tiene módulo igual a la rapidez, ¿ya? Es algo que nosotros ya vimos en cinemática. Aquí voy a corregir un poquito la caligrafía. Ahora, mientras tanto, ustedes díganme, en una trayectoria cualquiera, ¿para dónde apunta la velocidad? ¿Apunta en alguna dirección respecto a la trayectoria? ¿No es perpendicular? De hecho, no es perpendicular, pero es algo
parecido, o sea, o mejor dicho, o ¿A ¿A la Antón- dirección donde se mueve? claro, miren, a ver, les repito la pregunta por si no se entendió bien. Imaginen ustedes tienen una trayectoria cualquiera de la partícula, ¿ya? El vector velocidad es un vector que va desde aquí, desde donde está la partícula, hacia algún punto. Ese punto no puede ser este de acá, perdón, esa dirección no puede ser esta de acá porque nos diría que la partícula se está moviendo para arriba en lugar de moverse para el Paralela frente. entonces. ¿Mm? ¿Cómo? ¿Paralela al desplazamiento? Claro, tendría que ser paralela al desplazamiento, que eso, por ahí alguien en el chat me acaba de decir tangencial. Y efectivamente, este es un detalle de la cinemática, o sea, ni siquiera es del movimiento circular, sino que esto es de cinemática común y corriente, de que el vector velocidad siempre, en cualquier movimiento, es tangente a la trayectoria. En el chat alguien me pregunta cómo la derivada. De hecho, la demostración de por qué la velocidad es un vector que es tangente a la trayectoria usa derivadas, de hecho, ¿ya? No las pasamos aquí en el curso porque en este curso nosotros no usamos cálculo diferencial, pero en libros un poquito más avanzados está la demostración de por qué el vector velocidad, por qué esta flechita es como paralela a la trayectoria, por qué es tangente. Claro, es como la derivada, es como lo que uno ve en cálculo como la pendiente de la recta tangente, es la misma cosa, ¿ya? Entonces, es por eso también que en un movimiento circular, nosotros vamos a hablar aquí de algo llamado velocidad tangencial. Y la velocidad tangencial, discúlpenme, es un vector que entonces está localizado justo desde donde está la partícula en forma tangente al círculo. O sea, que si ustedes esto lo plantean en términos de radio y circunferencia, sería perpendicular al radio. A esta cosa se le llama velocidad tangencial. O simplemente velocidad. Ya si ustedes ven velocidad, se refiere a la tangencial en este caso. Ahora, ¿por qué uno le coloca un nombre extra a esto? ¿Ya? Les explico al tiro el por qué. Porque en este caso, de un círculo constante, uno tiene que efectivamente la velocidad es un vectorcito que va a estar aquí tangente a la trayectoria y va a tener esa única dirección, siempre va a ser tangente. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si ustedes están dándole vueltas, por ejemplo, a algo amarrado a un elástico y ustedes empiezan a tirar del elástico de modo de que el radio va disminuyendo? En ese caso, ustedes también tendrían una velocidad tangencial y además una radial, una componente para adentro. Solo que en este momento no lo vamos a estudiar, ¿ya? Pero es por eso que nosotros colocamos el nombre tangencial. Es solamente porque nos estamos refiriendo a la parte perpendicular al radio, ¿vale? Es por eso. Y la velocidad tangencial es un vector que tiene módulo igual al de la rapidez que habíamos visto antes. Como delta S sobre delta T o 2πr por el periodo. ¿Ya? Cualquiera de las dos. Lo que cambia es la dirección. La dirección es siempre tangente a la trayectoria. Ahí ustedes pueden usar trigonometría para saber cuánto vale el vector velocidad.
tangente al círculo. Otra cantidad que nosotros aquí deberíamos definir y que no hemos definido todavía es algo llamado frecuencia. Muchas veces uno cuando habla de frecuencia en términos cotidianos, a uno dice como por ejemplo cuántas veces al día, cuántas veces a la semana, cuántas veces al mes ocurre algún evento. ¿Ya? Por ejemplo, con qué frecuencia uno se toma un fármaco contra la gripe, puede ser 3 veces al día, ¿ya? Cada 8 horas, 3 veces al día. O, no sé, por ejemplo, cada cuánto tiempo o cuál es la frecuencia de traslación de la luna, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas veces la luna da una vuelta completa en torno a la Tierra en un año? Es aproximadamente 12 veces. Es un poquito más de 12, la verdad, pero es menos de 13. Entonces la frecuencia se puede calcular con la letra F minúscula y se calcula mediante el número de vueltas divididas por el tiempo empleado en dar esas vueltas. Que ese tiempo empleado al final vendría siendo lo que nosotros llamamos delta T. Detalle curioso, ustedes calculan esto y pueden darse cuenta que es exactamente lo mismo que el inverso del periodo. El periodo se mide en segundos. La frecuencia se mide en 1 dividido por segundo, pero esta es una unidad que en física aparece mucho y por lo mismo tiene un nombre propio. H con Z minúscula, que significa hertz o hercio, que quiere decir una vuelta por segundo. ¿Ya? Así es como uno calcula frecuencia. Y ya entrando también en tierra derecha respecto del movimiento y de la aceleración, vamos ahora a hablar respecto de aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta, como ustedes bien saben, o la aceleración en general, mejor dicho, ustedes ya saben que es el límite cuando los tiempos tienden a ser muy pequeñitos del cambio de la velocidad respecto del tiempo empleado. En un movimiento circular, la aceleración pasa a ser una cantidad que va exactamente hacia adentro del círculo, por eso aquí coloco un vector R unitario, ¿ya? Este menos significa que va hacia adentro y no hacia afuera, y esa cantidad A sub C es una cantidad cuya derivación está explícitamente en las diapositivas que les hemos subido, por eso ahora no voy a gastar tiempo en ella, pero este bicho de aquí se llama aceleración centrípeta, ¿ya? Y la aceleración centrípeta se puede escribir, entre otras formas, como la rapidez al cuadrado, la rapidez tangencial, dividido por el radio de la trayectoria. Y esta es otra ecuación que ustedes necesitan saberse muy bien para realizar los problemas relacionados. Esta es la llamada aceleración
centrípeta. Y la aceleración centrípeta, como buena aceleración, se mide en metros dividido por segundo al cuadrado. Recuerden que la aceleración es una medida del cambio de velocidad. Y aquí vamos a mostrar un ejemplo, que es el que quedó pendiente del caso anterior. ¿Cuánto vale la aceleración centrípeta de Temuco? Resulta que nosotros podemos hacer un poco de memoria aquí y podemos mirar el ejercicio que estaba acá. Nosotros aquí tenemos la rapidez y tenemos el radio. Ok, entonces copiemos estos datos. 207.24969. Nosotros sabíamos que el radio de Temuco, de la trayectoria circular de Temuco, es esta cantidad en kilómetros. O lo que es lo mismo, 4.969.000 metros aproximadamente. La velocidad tangencial tenía un módulo que habíamos visto que eran aproximadamente 1.301 kilómetros por hora. Entonces transformamos esto a metros por segundo. Sabemos que un kilómetro son 1.000 metros y una hora son 3.600 segundos. De esta forma se cancelan los kilómetros y se cancelan las horas. Esto nos entrega como resultado 1.301 por 1.000 dividido 3.600, lo cual es entonces una rapidez aproximada de 361 metros por segundo. Y con esto estamos en condiciones de calcular la aceleración centrípeta de Temuco, que ya sabemos que es la rapidez tangencial al cuadrado dividida por el radio de la trayectoria circular, o sea, 361 metros por segundo al cuadrado dividida por el radio de la trayectoria. Ya sabemos que son 4.969.000 metros aproximadamente. 361 al cuadrado dividido 4.969.000. Y esto nos da 0.0262 metros por segundo al cuadrado. Que eso, para que ustedes tengan en cuenta, es disculpen, aquí me falta un 0. Aproximadamente 374 veces más pequeño que el valor que nosotros conocemos de la aceleración de gravedad. Esa es la razón por la cual nosotros no sentimos el efecto de esta tremenda velocidad de aquí. Nos estamos moviendo a 361 metros por segundo alrededor de la Tierra. Sin embargo, la aceleración centrípeta al final resulta ser bastante pequeña en comparación con G. Como la aceleración es pequeña, es que nosotros no sentimos el efecto de este movimiento. Cuando uno va en una micro, por ejemplo, una micro sobre una pista suave, uno no siente el efecto de la velocidad, pero uno sí siente el efecto de una frenada brusca o de una acelerada brusca. Es porque uno siente los efectos físicos de la aceleración.
no de la velocidad en sí. Por ejemplo, vamos a hablar sobre evolución angular en el tiempo. Resulta de que si la velocidad angular es una constante, entonces hay ciertas ecuaciones que uno puede ocupar para calcular cuánto vale la posición angular en función del tiempo. Que es básicamente esta. En realidad no sé para qué coloqué la llave si es una sola. Y ya con esto, uno puede calcular cuánto vale la posición en función del tiempo, el vector posición. Porque se calcula como R coseno del ángulo en función del tiempo en su coordenada X, mientras que la coordenada Y tiene la función seno. Entonces aquí veamos un ejemplo. Dice este problema: una partícula inicia su movimiento en una posición angular inicial de 20 grados y gira en sentido antihorario con una rapidez angular de 0.20 mejor dicho, radianes por segundo, y su trayectoria forma un círculo de 5.8 metros de radio. Determine periodo y frecuencia, posición angular en 10 segundos, rapidez tangencial y aceleración centrípeta, posición y velocidad al segundo 25. Este es un problema bastante completo en ese sentido. Entonces, vamos a... ¿Sí? ¿Puedo subir un poquito? Sí, claro. Ya, profe, listo. Gracias. ¿Nada? Ok. Entonces, calculemos aquí, resolvamos este problema. Este es el problema 2 de la guía de esta semana. Los datos que nos dan son los siguientes. Nos dicen que la posición angular inicial son 20 grados. Me dicen que gira en sentido antihorario, o sea, en contra de las manecillas del reloj, o sea, sentido positivo, ¿ya? Entonces podemos decir que la velocidad angular es positiva y el número que va asociado es el que nos dicen aquí de la rapidez angular. 0.20 radianes por segundo. Y me dicen que el círculo que esta partícula describe tiene un radio de 5.8 metros. Entonces, primera cosa aquí, nos conviene transformar estos 20 grados a radianes. 20 grados que lo que hago, multiplico por alguna equivalencia que uno se sepa. ¿Qué equivalencia uno ya conoce entre grados y radianes? Vimos una no hace mucho.
Que 2 2pi es igual a 360 grados. ¿ya? Coloco los 360 grados abajo para que así los grados se cancelen entre sí. Y los 2pi radianes los coloco arriba. Hacemos el cálculo aquí. Y esto nos da 20 por 2pi dividido por 360. Eso nos da 0.349 radianes. Bien. Entonces ahora veamos qué podemos calcular. Primera cosa, nos dicen A, periodo y frecuencia. Nosotros miramos las ecuaciones que hemos visto hasta ahora, que igual son varias, y aquí hay una ecuación bastante importante, que es la que nos dice cómo calcular velocidad angular. Yo sé que si tengo el dato de una vuelta entera es 2pi dividido por el periodo. Entonces, aquí tengo velocidad angular, me dan a mí el periodo, listo, tengo, me dan velocidad angular, necesito el periodo, listo, tengo todo cómo calcular todo. Si sabemos que la velocidad angular o la rapidez angular en este caso tiene un módulo igual a 2pi dividido por t, con t mayúscula el periodo, ¿qué es lo que hago? Primero, paso multiplicando el periodo, me queda omega por t es igual a 2pi, y después paso dividiendo la letra omega, y con esto tengo el periodo, que va a ser 2pi dividido por omega. Entonces serían 2pi radianes dividido por omega, que son 0.20 radianes por segundo. Hacemos el cálculo. Esto de hecho son 10pi, ¿ya? Si ustedes hacen el cálculo en forma algebraica. En términos numéricos es 31.4 segundos. Y la frecuencia, recuerden que es 1 dividido por el periodo. O sea, 0.032 hercios. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Algo que no haya quedado claro? Todo bien, profe. Todo claro, profe. Recuerden, esto soy un poco majadero en esto. Recuerden que si tienen alguna duda, no tengan miedo de preguntar. Cuando alguien levanta la mano, o en este caso abre el micrófono para preguntar, lo más probable es que haya en la sala alguien con la misma pregunta, pero que no se atrevió a preguntar. Entonces, no tengan miedo en preguntar si ustedes tienen alguna duda o si algo no quedó claro de lo que estamos haciendo aquí. Vamos con la parte B. La parte B dice posición angular en 10 segundos. O sea, me piden esto. El Z al segundo número 10. Nosotros habíamos visto recién que ante un movimiento circular uniforme, perdón, me fui muy afuera. Habíamos visto que ante un movimiento circular uniforme,
esta ecuación de aquí rige cómo evoluciona el ángulo. Ángulo inicial más omega por tiempo transcurrido. Entonces, si hacemos lo mismo aquí, vamos a tener que z en el tiempo 10 va a ser z en el tiempo 0 más omega por el tiempo transcurrido. En este caso sería 10 menos el tiempo en el cual está esta condición inicial, 0. El ángulo inicial a nosotros nos lo dan. Nos dicen que eran 20 grados o 0.349 radianes. Velocidad angular nos la dan. Nos dijeron que era 0.2, 0.20 mejor dicho, radianes por segundo. Y esto lo multiplicamos entonces por 10 segundos. 0.2 por 10 son 2. 2 más 0.349 van a ser 2.349 radianes. Esto aquí por si acaso es un decimal, no es un 1000. ¿ya? La respuesta aquí está en grados. Veamos cuánto es esto en grados. Ya sabemos que 2pi radianes son 360 grados. Perdón. 2.349 por 360 dividido 2pi. 134.6 grados. Que en ese caso coincide con la respuesta que nos dan acá arriba. Una pregunta del chat me preguntan si no serían radianes al cuadrado. Aquí hay que tener cuidado porque primero, aquí los segundos se cancelan con los segundos y esto queda en radianes. Y acá tengo radianes también. Lo que tengo aquí es la suma de dos cosas que son radianes. Por eso que no son radianes al cuadrado, sino que son radianes sin cuadrado, porque es la suma de dos radianes, no el producto de dos radianes. Es por eso. ¿ya? Vamos con la parte C. La parte C dice la rapidez tangencial y aceleración centrípeta. Bueno, nosotros vimos dentro de las tantas ecuaciones que hay arriba que la rapidez tangencial se puede escribir como la rapidez angular por el radio de la trayectoria circular. Entonces, rapidez tangencial va a ser rapidez angular, que ya sabemos que son 0.20 radianes por segundo, y el radio de la trayectoria circular nos dicen a nosotros que es 5.8 metros. .20 por 5.8 y esto da 1.16. ¿Me falta algo aquí o está bien? Eso quedaría en metros partido por segundo, ¿verdad? Exacto. Metros por segundo. Eso es lo que me faltaba. Faltaba la unidad de medida. En física, cuando ustedes tengan una cantidad que tiene unidad de medida, es importante que vaya. No es lo mismo que ustedes les digan 1.16 metros por segundo, que es una velocidad razonable, a 1.16 kilómetros por segundo, que eso ya es bastante rápido. Veamos cuánto vale la aceleración centrípeta.
La aceleración centrípeta, como yo ya les había mencionado antes, es rapidez tangencial al cuadrado dividido por la trayectoria. Perdón, no por la trayectoria, perdón, por el periodo. Sorry, se me confundió la lengua. Entonces le vemos esto al cuadrado y dividámoslo por el periodo, que el periodo lo calculamos así. Perdón, aquí acabo de cometer 2 errores seguidos. Ahí sí. Disculpen, tuve un lapsus aquí. La aceleración centrípeta es rapidez al cuadrado tangencial dividida por el radio. Ahora sí. Entonces, esto sería los 1.16 metros por segundo al cuadrado, dividido por el radio de la trayectoria, que ya sabemos que son 5.8 metros. A nosotros nos habían dicho esa información hace un rato. 1.16 al cuadrado dividido por 5.8. Y esto nos da 0.232 metros por segundo al cuadrado. Entonces aquí el cálculo era bastante directo en ese sentido. Y vamos con la parte D. La parte D ya puede ser un pelín más complicada, pero solamente un poquito. Dice posición y velocidad en el segundo 25. ¿Ya? Para estas dos vamos a necesitar aquí, primera cosa, la posición angular en el segundo 25. La posición angular en el segundo 25 va a ser la posición angular en el segundo 0 más omega veces 25 menos 0. Todos estos datos los tenemos. La posición angular inicial nosotros la sabemos que son 0.349 radianes. La velocidad angular eran 0.20 radianes por segundo. Por 25 segundos. Más 0.20 por 25. 5.349. Les recuerdo aquí que para calcular en particular el vector posición, ustedes necesitan el ángulo, necesitan la posición angular. Y la posición angular entonces al segundo 25 se va a obtener esta como el radio de la trayectoria por coseno del ángulo al segundo 25 en su coordenada X y el radio de la trayectoria por seno del mismo ángulo en la dirección de Y. El tema aquí con el que ustedes tienen que tener mucho cuidado es cómo ustedes calculan estos cosenos y estos senos. Alternativa 1. Transforman estos 5.349 radianes a grados y después calculan estos cosenos y senos con ese ángulo en grados. Alternativa 2. Cambian el modo de la calculadora. Esta calculadora en particular, tienen que aquí en este caso colocar radianes y van a ver que aquí apareció una letra R. R de radianes. Y en este caso ya podemos llegar a calcular 5.8 por coseno de 5.349 y
más 5.8 seno de 5.349 J. Veamos cuánto es esto. 5.8 coseno de 5.349. Y esto da 3.45 metros en la dirección de X. Mientras que la posición de Y da menos 4.66 unidades. Y todo esto está en metros. Ya. Esa es una forma. Como les digo, la otra era haber usado, perdón, me fui demasiado fuera otra vez. La otra opción era haber tomado estos 5.349 radianes y haber usado la configuración original de la calculadora. La configuración original de la calculadora, por si acaso, no es la que dice GRA, es la que dice DEG, ¿vale? No se confundan, no es GRA, es DEG. Resulta que DEG viene de degree, que es como se dice grados en inglés. Piensen que las calculadoras están todas hechas o en Japón o en Estados Unidos o en China. Entonces, vienen en inglés. Los GRA que aparecen aquí son un tipo de grado que se llaman grados centesimales. Es un tipo de grado en el cual la circunferencia tiene 100 de esos grados. Y nosotros no los vamos a usar, y la verdad es que no sé quiénes lo usan porque es muy poco usado. Ustedes tienen que básicamente saber configurar la calculadora en DEG, que son los grados usuales, o en RAD, que son los radianes. ¿Ya? Vamos con la velocidad. La velocidad es un vector que, como ya sabemos, es tangente a la trayectoria. Y nosotros aquí tenemos el módulo de la velocidad. Sabemos que es 1.16 metros por segundo. Así que sabemos que la velocidad tangencial tiene un módulo de 1.16 metros por segundo. La pregunta es, ¿para dónde apunta? Y aquí ustedes tienen que hacer un poquito de álgebra de ángulos y pueden darse cuenta de lo siguiente. Aquí voy a dibujar un par de triángulos rectángulos. Aquí tenemos el ángulo Z al cual nos referíamos nosotros originalmente. Aquí necesito otro triángulo rectángulo. Nosotros sabemos que este de aquí es el vector posición y este de aquí es el vector velocidad. Y nosotros sabemos que aquí hay un ángulo de 90 grados. Aquí también hay 90 grados. Y si ustedes hacen el calce de ángulos aquí tendrían que haber 90 menos z. Aquí, por lo tanto, para que todo esto tenga 180 grados, aquí también tienen que haber z grados. ¿Ya? Es solamente mirando los triángulos que se forman. Aquí entonces hay 90 grados menos z. Entonces con eso nosotros sabemos que el vector velocidad que está aquí, ¿para dónde apunta? En la dirección de X apunta hacia el lado contrario, porque en este caso sería el negativo, con el seno de z. Seno porque es el cateto opuesto, el menos es porque va para el otro lado en este caso. Y su componente y, en este caso, vamos viendo
contiene un coseno, contiene al módulo, y va para arriba, va en el mismo sentido que el ángulo J. Entonces, voy a volver a los radianes. Sería entonces, en lugar de 5.8 cosenos, sería menos 1.16, porque eso es lo que nosotros sabemos de aquí, seno de 5.349 radianes. Perdón, me equivoqué de número aquí. 5.349 radianes. Y esto da 0.933 y unitario. Y el otro es un coseno. Sería entonces aquí más 1.16 coseno del mismo ángulo. 0.689, pero después con varios decimales pueden darse cuenta de que el 9 se aproxima a 10, eso hace que este 8 se transforme en un 9. 0.690 J. ¿Está bien esto o me falta alguna cosa? Ya, primera cosa, me preguntan por qué era el negativo del primero, ¿ya? Si el vector posición apunta como para adelante, ¿ya? Porque aquí este vector posición que hemos colocado aquí apunta para adelante, puedes ver que el vector velocidad apunta para atrás al mirar el mismo dibujo que está aquí. Entonces, si es que la posición era más r cos, la velocidad va a tener que tener un menos para dar cuenta del hecho de que aquí este apunta para atrás. Y seno porque tiene relación con el cateto opuesto al ángulo Z que está aquí. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entendió un poquito mejor ahora? Súper. Ya, ok. ¿Está bien la velocidad o me falta alguna cosa? Faltan los metros partidos por segundo. Exacto. Faltaba la unidad de medida. Recuerden, no es lo mismo metros por segundo que kilómetros por segundo. Es importante en física la unidad de medida. Hay cantidades en física que no tienen unidad de medida. Por ejemplo, el coeficiente de roce. El coeficiente de roce, el estático, el cinético, ese no tenía unidad de medida. Es una cantidad adimensional que se llama. Pero es una de las pocas que hay que son adimensionales. La mayoría sí tienen unidad de medida y ustedes no deben olvidarse de la unidad de medida. Ustedes cuando van a comprar pan, a lo mejor ustedes le dicen al vendedor, deme 2 de pan. A lo mejor va a entender que son 2 kilos de pan. Pero a lo mejor ustedes querían decir 2 unidades de pan, no 2 kilos. Entonces mejor que dejen explícito qué es lo que quieren comprar. Ustedes van a la feria y quieren comprar zanahorias. Y ustedes le dicen al feriante que quieren llevar 5 de zanahorias. A lo mejor les va a preguntar, oiga, ¿y por qué usted quiere llevar tantos kilos de zanahorias? A lo mejor ustedes querían llevar solamente 5 unidades de zanahoria y no 5 kilos. Entonces, incluso para el diario vivir, ni siquiera solamente para la física, sino que incluso para el diario vivir, el tema de las unidades de medida es importante. ¿Ya? Nunca se olviden de ellas. Ok, por temas de tiempo hemos llegado al final de nuestra clase. Mañana ya vamos a ver un poco sobre la cinemática del movimiento circular acelerado. El movimiento circular acelerado es un movimiento también circular, pero en este caso la velocidad, en lugar de tener un módulo constante, va a tener un módulo variante, ¿ya? Variable. O sea, va a ir girando más lento o más rápido, ¿ya?
Eso sería por hoy, entonces. Lo dejamos hasta aquí y nos encontramos mañana.